parte de lo que cantábamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente. Y todos mirábamos a la esposa, al esposo, ¿cierto? Mientras cantábamos esta parte, ¿cierto? O lo cantábamos al Señor. ¿Sí? ¿Usted cuando cantaba esto estaba cantándoselo al Señor? Te ofrezco mi corazón, pero hasta la mitad, Señor. ¿Qué es lo que cantamos? ¿Cómo dice esta canción? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, Señor. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir que nosotros cantamos? Porque si estamos cantando esto, usted estaba cantando esto, hay dos formas de cantar esto, de una manera genuina o de una manera falsa, no genuina. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de lo que cantamos. Lo que cantamos en la iglesia muchas veces no es para cantarlo solamente, sino que las letras tienen como propósito guiarnos en nuestra relación con Dios. Por eso cantamos en el culto cada domingo. No cantamos porque somos alegres, nos gusta cantar o tenemos buena voz. Las alabanzas que hay están basadas en lo que es la palabra de Dios, en su persona, quién es Él, en su voluntad para nosotros, pero las alabanzas que también cantamos tienen un propósito de manifestarle a Él nuestra voluntad, la intención de nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón, te ofrezco a ti mi corazón, nosotros sabemos que no estamos hablando de, Señor, si tú necesitas un trasplante de corazón, toma mi corazón físico. No estamos hablando del corazón físico. Cuando hablamos del corazón, y muchas veces la Biblia habla del corazón, que no es físico, está hablando de una parte de nuestra vida, de nuestro ser, que involucra nuestra conciencia y nuestra voluntad. Es decir, cuando nosotros cantamos, te ofrezco mi corazón, lo que queremos también decirle al Señor es que mi voluntad te la doy, te la entrego, para que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní antes de ser apresado? Sudando gotas de sangre, sabiendo lo que Él venía, y Él oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y el Señor sabía lo que venía, pero Él se dirigió, aunque no, en su humanidad no quería eso, pero Él fue en esa dirección porque Él entregó todo su ser a Dios. No se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando nosotros cantamos, te ofrezco mi corazón, y decimos al Señor completamente a ti, es que es completamente. Y de esto se trata ser cristianos. Se trata de que nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo nuestro ser, se la damos al Señor completamente a Él, no parte, no la mitad, no el 80%, como dice esta canción, completamente a ti. Yo quiero animarles, hermanos, que cada vez que nosotros cantamos en la iglesia, o en cualquier iglesia donde usted o yo vamos, debemos estar conscientes de lo que cantamos. Y vamos a decirle al Señor la verdad mientras cantamos. Debemos saber qué estamos cantando, porque al Señor no podemos mentirle. No podemos cantarle: Señor, te ofrezco todo mi corazón, pero después que termina la canción y termina la reunión, no estamos entregándole todo nuestro corazón al Señor. Aquí estoy con, ¿cómo dice? Aquí estoy con mis manos alzadas. ¿Qué quiere decir manos alzadas? ¿Manos alzadas? ¿Manos alzadas? ¿Manos alzadas? ¿Qué quiere decir? Aquí vengo con manos alzadas. Alzadas. Por eso nosotros cuando cantamos alzamos las manos, porque nos estamos dirigiendo a Él. ¿Ya? A veces no levantamos las manos cuando cantamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no las levantamos? Tenemos que ser honestos y sinceros, porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios le pedía al pueblo de Israel es que le adorara correctamente. ¿Y sabe por qué Dios le pedía al pueblo de Israel que le adorara correctamente? Porque ellos no estaban relacionándose con cualquier dios, con cualquier ídolo, como un dios o un ídolo de Egipto.
Dios le pedía a su pueblo que lo adoraran correctamente porque Él era el verdadero y el único Dios. Y por eso es que Dios da instrucciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que también cuando lo adoremos a Él, oremos y a veces cantemos, levantemos nuestras manos en dirección al cielo, en dirección a Él. ¿Por qué no levantamos nuestras manos cuando cantamos, aquí estoy con manos alzadas, vengo? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? A veces no levantamos nuestras manos por tal vez vergüenza, tal vez de hacer algo que no estamos acostumbrados. Puede ser que no levantamos las manos porque se nos olvidó en la mañana ponernos desodorante o perfume. ¿Será eso, hermano, que usted no, será que usted no puso desodorante o perfume? ¿Ya? ¿Será eso? Déjame por favor controlar. Está sin control. Bueno. Yo quiero animarles, hermanos, cada vez que nosotros cantamos, cada vez que nosotros cantamos, debemos darnos cuenta que cantamos. Si la canción dice, vengo a ti alzando mis manos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero pastor, eso es que me está obligando. Pero no cantamos que recién o antes que le dábamos al Señor todo nuestro corazón, es decir, nuestra voluntad, es decir, no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que tú quieres. Y el Señor nos dice en su palabra que levantemos también nuestras manos a Él. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Hermano, yo quiero preguntarle, esta no es la prédica, pero quiero que todos nosotros nos alineemos con el tiempo de adoración, en la adoración y la alabanza que Dios merece. No tan solo la que yo quiero como pastor, usted o quienes están aquí adelante. ¿Cómo Dios merece ser alabado por nosotros, que somos su iglesia? Mi alma a ti entrego. El alma comprende la conciencia, comprende la voluntad y comprende también las emociones. Comprende las emociones. El alma. Mira lo que dice, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Cómo vamos a alabar al Señor? Cuando decimos mi alma entrego a ti, mi alma comprende mi voluntad, mi conciencia y mis emociones también. Vamos a hablar un poco de las emociones. ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Cada culto puede ser una fiesta o un culto puede ser un funeral. Todo va a depender del Dios que tengamos. ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Es un Dios que todavía sigue en la tumba? ¿Por la cual estamos todavía en un funeral constante? ¿O será que el Señor Jesucristo resucitó de la muerte y Él vive? ¿Se imaginan ustedes? Volvamos un poquito. Este no es el mensaje de hoy día, pero ya me estoy... Volvamos un poco al pasado. Cuando el Señor Jesucristo murió, fue crucificado. ¿Cómo creen ustedes que estaban los discípulos, la madre del Señor ahí, que estaba al pie de la cruz? ¿Estaba contenta? ¿Estaban felices? Los discípulos estaban haciendo fiesta, que su maestro estaba haciendo cruz. ¿Cómo estaban ellos? Estaban muy tristes. Estaban muy tristes. Pero ¿se imaginan ustedes cuando vieron a Jesús, el Señor resucitado? ¿Será que ellos siguieron tristes? ¿O será que ellos se dieron cuenta que en verdad Jesús era Dios hecho hombre? Él resucitó de entre los muertos. Hermanos, ¿qué creemos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que usted cree del Señor Jesucristo? ¿Que Él está muerto todavía? ¿Cómo deben ser nuestros cultos de adoración entonces? ¿Funerales o celebraciones? Celebraciones. Y esto no quiere decir que tenemos que engañar nuestras emociones, porque a veces venimos con problemas y dificultades. Yo muchas veces le quiero decir, yo he predicado con días tristes, yo he predicado con una semana pésima, yo he predicado aquí muchas veces sin tener muchas ganas de levantarme de la cama y cumplir al Señor. Esa es mi humanidad. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque Él es Dios. No importa la semana que yo tenga, el día que yo tenga, es quién es Él. Él es Dios. Y Él merece mi mejor adoración. Y a veces cuando yo tengo pésima semana, hermano, lo que yo hago más es adorarlo a Él, es bendecir su nombre
¿Y sabe por qué? Porque cuando alabo más al Señor, esa semana termina en ese momento de adoración y como que Dios comienza a trabajar en otra semana y le dice, aunque tuviste una mala semana, mira la actitud que tú tienes conmigo. Eso me gusta. Eso me gusta de ti. Por eso yo decía de David, un hombre conforme a mi corazón. Él, con todas las dificultades que tenía, él adoraba a Dios. Él era un adorador. Nosotros lo sabemos. Queridos hermanos, cuando nosotros cantemos, yo quiero animarles. No olvide que estamos cantándole al Señor. Y siga la letra. Si a usted le cuesta, el momento de alabanza y adoración es un momento también para morir. Para morir a cómo yo quiero adorar a Dios. No, no se trata de cómo yo quiero adorar a Dios, se trata de cómo Él merece ser adorado, como Él merece. Y cuando nosotros adoramos a Dios correctamente, ¿cómo cree usted que se pone Dios? Él se complace. Él se complace con nuestra adoración. Pero ¿qué será cuando Él ve a su pueblo o a nosotros que adoramos como cada uno quiere? ¿Será que Dios se complace? No se complace. Yo quiero animarle, hermanos. Sepamos que tenemos libertad en Cristo. No, delante de Dios no podemos tener vergüenza a no ser que estemos en pecado. Pero aún la Biblia dice que si estamos en pecado, tenemos abogado en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, podemos ser libres de todo pecado. Y dice la Biblia que aún así, si estamos en pecado, confesemos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Jesucristo, que es nuestro abogado, Él soluciona el problema y podemos estar, dice la Biblia, delante de Dios con una conciencia limpia, completamente limpia. Yo quiero animarles, este año 2024, yo quiero animar a la iglesia, a ustedes, a que pensemos en cómo estamos adorando a Dios. Él, cuando llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel, Él le dijo, tienes que ir a Faraón y dile a Faraón, deja a mi pueblo ir para que vaya a celebrarme una fiesta en el desierto, una celebración. Eso es lo que Dios quería de su pueblo, que fuera al desierto a una fiesta. Pero era una fiesta, no, somos libres. No, era una fiesta para Él. Y así deben ser nuestras reuniones, hermano, una fiesta, un testimonio de que Cristo vive. ¿Cierto? Quiero invitarle, por favor, que me acompañe en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a Timoteo, donde nosotros estamos en esta serie de enseñanza y predicaciones, primera de Timoteo, capítulo 2. Hoy día vamos a avanzar en esta carta del apóstol Pablo a este joven líder, Timoteo. Y era una carta, como ya hemos visto, del apóstol Pablo para él, pero también era una carta para que Timoteo la leyera donde él estaba, que nosotros sabemos y recordamos, él estaba en la ciudad de Éfeso, sirviendo, guiando y liderando esta congregación, prácticamente nueva en la ciudad de Éfeso. Primera de Timoteo, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así: exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias. Repite conmigo, plegarias. Yo no soy de los que pide a la gente repetir, ¿ya? Los que me conocen saben muy bien, pero quiero que usted recuerde estas palabras. Plegarias. Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones. Repita conmigo, oraciones, por favor. Peticiones y acciones de gracias. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Hoy día quiero compartir un mensaje, una enseñanza con el título Vivir una vida tranquila y sosegada. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos vivir una vida tranquila este año 2024? Ah, pero pastor, usted no sabe el vecino que tengo. Un colombiano que pone la música todos los días a todo volumen. Lo menos que tengo es tranquilidad. Esos chilenos que siempre pelean y se escuchan los gritos. Pastor, usted no sabe, lo menos que tengo en la noche es tranquilidad. Yo quiero contarles que cuando yo estaba en la enseñanza media, en la educación de la secundaria,
en una parte de Melipilla donde vivíamos, teníamos un vecino que tenía un camión de carga de estos antiguos de marca Mack. Eran aquellos que un poco entienden de camiones, eran unos camiones monstruosos de mucha potencia, ¿ya? Y él prendía el camión, encendía el camión para ir a trabajar todos los días a las 6 de la mañana, sagradamente, de lunes a viernes. Yo entraba a estudiar a las 8 de la mañana, me levantaba lo más cerca para poder llegar a la hora del colegio. Pero a las 6 de la mañana, este vecino encendía el camión y tenía un sonido muy particular. Y prendía el motor. Y él dejaba el camión unos minutos encendido para que calentara el motor y después él salía. Y ese era mi despertador todas las mañanas. ¿Ustedes entienden cómo yo amaba a ese vecino que me despertaba con su camión a las 6 de la mañana, yo siendo todavía un adolescente, queriendo dormir y tener un sueño tranquilo, quietamente, en paz? Muchas veces a nosotros nos toca vivir momentos de la vida que nos quita la paz y la tranquilidad. A veces son problemas financieros, a veces son problemas de relaciones familiares, a veces son problemas en la iglesia, a veces son problemas en el trabajo. Y todo lo que logra esos problemas es quitarnos la paz, quitarnos la tranquilidad. Lo menos que a veces tenemos es lo que Pablo le decía a Timoteo, una vida tranquila y sosegada. Yo creo que todos nosotros en algún momento queremos tener días así, llegar al trabajo y que todo vaya bien sin problema. Queremos estar en la casa sin peleas, sin problemas, todo sosegado, todo tranquilo. Y también queremos en la iglesia que todo sea sosegado y tranquilo. Queremos que en nuestro país todo esté tranquilo y sosegado, que podamos trabajar, que podamos avanzar y crecer como familia en un país, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay países hoy día que lamentablemente lo menos que tienen es tranquilidad y poder tener una vida sosegada para avanzar en los proyectos familiares y personales, ¿cierto? Nosotros un par de años atrás, no estoy solamente hablando de la pandemia, sino de la explosión social que tuvimos, toda esa paz y tranquilidad que tuvimos por muchos años desapareció. Todos esos comerciantes que tenían negocios en el centro de Santiago, trabajando de lunes a viernes, lunes a sábado, de un día para otro todo eso desapareció. Entraban a sus negocios, les robaron, destruían. Toda esa tranquilidad, todo ese sosiego y esa paz para poder avanzar en sus proyectos terminó. Bueno, la vida tiene que ver con esto. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿cómo fue su vida? ¿Tranquila y sosegada como hijo de Dios? No. Imagínense, desde que Él nació, hubo un rey que supo que Jesús había nacido, el Mesías Salvador, e intentó asesinarlo de bebé. Este rey que mandó a matar a todos los niños dentro de 2 años. Imagínense una vida en sus comienzos nada de tranquila y sosegada. Pero después nosotros vemos cómo a él lo perseguían. No lo dejaban tranquilo en la ciudad donde iban personas para cuestionarlo, iban personas para hacerles preguntas capciosas para ver si se equivocaba y en verdad era lo que él decía, él ser el Hijo de Dios. Qué tranquilidad tuvo él cuando ayudó a tanta gente, pero cuando llegó el momento más importante, la gente lo rechazó. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y él tuvo que ir a la cruz. Los romanos se burlaron de él, se ensañaron con él y lo torturaron mucho más de una persona común y corriente. Él vino tal vez para este mundo a tener una vida tranquila. Él tenía una misión. Y él sabía que venir a este mundo como el Hijo de Dios, siendo Dios, tomando forma humana, él sabía que no iba a ser fácil el cumplimiento de su misión. Pero él sabía que en este mundo él tenía que cumplir una misión, no importando si tenía días buenos o tenía días malos. Él sabía que tenía una misión. Queridos hermanos, nosotros como iglesia, Vida Real, iglesia cristiana y como cristianos tenemos una misión en esta vida. Y nuestra misión de parte de Dios no es hacer dinero. Es parte de nuestra vida. El que quiera comer, que trabaje, dice la Escritura. Y por lo tanto, si trabajamos, vamos a tener una retribución al trabajo, una ganancia, un sueldo, un salario.
pero no es para lo cual Dios nos trajo a este mundo. No es para lo cual Dios creó e hizo que esta iglesia naciera. Él tiene un propósito con nosotros como iglesia en este barrio, en esta ciudad, en este país, y Dios tiene un propósito contigo y conmigo. En esta ciudad, en el barrio que tú tienes y en este país. ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Tú sabes cuál es la misión que tú tienes que cumplir? Muchas veces nosotros vemos la salvación de Dios como solamente el deseo y el cumplimiento de Dios de bendecirnos. Y pensamos que la vida cristiana es eso, solamente Dios bendecirnos y nosotros esperar que las bendiciones de Dios vengan. A veces nos centramos solamente en Efesios capítulo 1, cuando Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué versículo más hermoso! Somos completamente bendecidos y podemos esperar bendición. Pero esa es la voluntad de Dios, esa es la misión de Dios, solamente hacernos bendecidos. ¿O será que Dios quiere usarte a ti y a mí con una misión, el cumplimiento de un objetivo y una misión? La Biblia nos muestra claramente que Dios nos salvó y Él creó la iglesia, el cuerpo de Cristo, para cumplir una misión. Y para que nosotros, tú y yo como cristianos, como iglesia, cumplamos la misión que Dios tiene con nosotros, la oración es fundamental. La oración. Hoy día, en estos versículos y en los minutos que me quedan, quiero hablar acerca de unas 5 cosas importantes de lo que vemos en estos versículos que hemos leído del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, pero no solamente a él, sino con el propósito que la iglesia que estaba en Éfeso leyera lo que Pablo le escribió a Timoteo. En primer lugar, versículo 1, Pablo dice, al comenzar el capítulo 2, versículo 1, exhorto, pues ante todo. Es decir, esta palabra exhortar es una palabra que hace referencia a pedir. Es una palabra que se puede traducir como un ruego, te ruego por favor. Es una palabra que también se puede traducir, exhortar, como te animo, animar, exhorto, animo. Esta palabra exhortar, exhorto también se puede traducir como te invito. Es una invitación, quiero invitarte a que hagas algo. Esta palabra exhortar se puede también traducir como urgir. Quiero urgirte, no ungirte. Quiero urgirte. Y esta palabra urgir hace referencia a tomar acción rápido. En primer lugar, cuando Pablo ocupa esta palabra exhorto, ante todo es que Pablo está hablando de algo muy importante. Es decir, para Timoteo, que era un líder que debía enseñar a la iglesia a vivir como Dios quería, pero era también esta palabra exhorto dirigida a la iglesia en Éfeso. Es decir, Pablo estaba hablando de algo muy importante a lo cual él quería invitar a la gente. Él quería rogar a la gente. Él quería pedirle a la gente y también quería urgir, animar a la gente a algo sumamente importante. A la iglesia, a los cristianos, a sus hermanos. ¿A qué? Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias. Y cuando Pablo está escribiendo esto, está pensando en la iglesia. Es decir, está pensando que cuando la iglesia se reúne, él animaba, exhortaba, pedía, urgía que los hermanos cuando se reunieran, no solamente se reunieran para saber cómo estaba el uno con el otro, para tal vez compartir comida, animarse, sino para, como dice aquí, para que realizaran plegarias. Exhorto ante todo que se hagan. Dice que se hagan plegarias, no que hayan plegarias, sino que se hagan. ¿Y quiénes debían hacer estas plegarias? La iglesia, los hermanos. No tan solo Timoteo, sino que la iglesia debía realizar plegarias. Esta palabra plegarias hace referencia, y quiero leer la traducción de una palabra en griego, que se puede leer de 6. Esta palabra plegaria hace referencia a la idea de pedir algo por un medio de una petición específica. Las plegarias cuando alguien pide algo específico. Es como, y aquí mi esposa me va a pegar, pero está bien. Es como cuando a veces Adriana me pide algo. Amor, cómprame algo, por favor. Tú nunca me compras nada. Y yo le digo, ya.
Pero ¿qué quieres que te compre? Algo. ¿Y qué es algo? O sea, pueden ser muchas cosas. Bueno, cómprame algo, lo que nazca de tu corazón. Bueno, yo puedo comprarle algo que a mí me gusta, se lo entrego a él, pero lo voy a usar yo. Es como cuando a veces yo le llevo chocolate a ella, ya le llevo algunos Snickers, o otro chocolate favorito, el Milky Way, que es su favorito, y te traje un chocolate. ¿Y qué hace ella con el chocolate? Lo pone en el estante ahí de la cocina. Voy a la cocina el próximo día, está el chocolate ahí. Voy al segundo día, está el chocolate ahí. Voy al tercer día, todavía el chocolate está ahí. ¿Y cómo yo veo el chocolate ahí? ¿Qué hago? Me lo como. Lo agarro y me lo como. Al cuarto día aparece mi esposa diciendo, ¿quién me tomó el chocolate? Después de 4 días. Después de 4 días. Algo específico. ¿Qué? ¿Qué quieres que te compre? Muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas generales. Señor, bendíceme. Sí, Dios nos bendice y nos puede bendecir en muchas cosas. Señor, ayúdame. Y el Señor nos puede ayudar en muchas cosas. Pero cuando habla de plegarias, tiene que ver con cosas específicas. Señor, te pido, por favor, que puedas bendecirme en esto específico. Señor, mira, tengo un problema con el auto. Y uno comienza en la oración a hablarle de mecánica al Señor. Mira el chasis, Señor. Y uno puede decir, ¿qué habla con...? El Señor lo sabe todo. ¿Usted cree que el Señor no sabe mecánica? Imagínese, le creo a usted, tremenda máquina. Tremenda máquina. Yo sé que cuando juegan a la pelota y hay uno que juega bien, uno dice, máquina, ¿ya? Pero su cuerpo es una máquina perfecta. Han tratado de imitarla y no se puede y no se va a poder. Tenemos que ser bien específicos, plegarias por cosas específicas en la iglesia. Señor, ayuda a nuestra iglesia. ¿Cómo quieres que ayude? Hablemos plegarias por cosas específicas. A veces un hermano tiene un problema y no es que esté obligado a hablarnos del problema, pero a veces cuando nos habla de una necesidad específica, eso debemos orar. Específicamente una plegaria al Señor por algo específico. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo, exhorto que cuando ustedes oren sean también específicos. Es lo que oramos a Dios. No solamente, Señor, bendíceme. Puede bendecirnos de muchas maneras. ¿De qué manera quieres que te bendiga? ¿Cuál es nuestra vivencia, lo que estamos viviendo, nuestra necesidad? Pablo está diciendo, exhorto ante todo, que ustedes que se hagan este tipo de oraciones. El Señor no contesta mis oraciones. ¿Por qué será que no contesta nuestras oraciones? Muchas veces no somos específicos. Oramos y no tenemos lo que oramos porque pedimos mal. Eso dice la Escritura en el libro, en la Escritura. Ahora, yo quiero que usted piense en lo que Pablo está diciendo y él está enseñando a la iglesia a cómo orar. Exhorto ante todo que hagan. Tú tienes que orar, ustedes tienen que orar. ¿Y de qué manera? Con plegarias, siendo específicos. Segundo, Pablo menciona oraciones. Después de la palabra plegaria, si usted se fija, dice, exhorta ante todo que se hagan plegarias, oraciones, oraciones. Y esta es la palabra común que nosotros ocupamos y hablamos de oración. Es una palabra en griego que se puede leer proseukas y que se puede traducir. Esto a veces ayuda a entender la palabra en su original, ayuda a entender qué quería decir con esta palabra el autor. Es una palabra usada para hacer referencia a una oración en general. Es decir, hay muchas cosas de las cuales hablar con Dios. Hay muchas cosas de las cuales usted y yo podemos hablar con Él, que la iglesia tiene que hablar con Dios. Ahora, esa es una oración. Oremos a Dios, hablemos de todo lo que podemos hablar con Él. Una oración habla de algo general. Pedir algo a Dios, como por ejemplo así, Señor, ayúdame. Uno puede decir, ya, pero pastor, hablamos de ser específicos. Sí, eso también puede ser específico. Pero tal vez cuando tú piensas en toda esta semana que viene, que tú no sabes lo que va a venir, tal vez tú puedes orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame en esta semana. Ayúdame todos los días. Ayúdame cada día, en cada momento. Ayúdame cuando salga de mi trabajo. Muchas veces cuando nosotros salimos de Melipilla en nuestro vehículo y venimos a Santiago, mi esposa está orando, Señor, cuídanos. Y su oración es bien sabia. Señor, cuida a mi esposo para que conduzca bien, hablando de mí.
Pero ella también es muy sabia y dice, Señor, protégenos de los conductores imprudentes. No hay conductores imprudentes, ¿cierto?, en las carreteras. No hay malos conductores, ¿cierto?, por aquí y por allá. No quiero mirar a nadie aquí, quiero mirar al cielo acerca de malos conductores. Y ella es sabia, protégenos. Una oración en general. Pero él después dice peticiones. ¿No que plegarias son peticiones? ¿No que orar es pedir? Es interesante que el Señor Jesucristo está hablando de distintas palabras para hacer referencia a la oración, pero cuando ocupa distintas palabras es porque Él está enseñando que la oración puede estar compuesta de distintos segmentos o partes o formas de cómo orar. La petición. Esta palabra en el griego se puede traducir como una petición intercesora, interceder. Cuando intercedemos por alguien, ¿alguien alguna vez ha intercedido por usted en algún trabajo, en algún beneficio? ¿Ha intercedido tal vez alguien por usted cuando usted metió la pata, le dijo, mira, todos nos equivocamos? ¿Alguien ha intercedido por usted alguna vez? Interceder tiene que ver con ayudar. Ayudar a alguien. Cuando hablamos en el término de interceder por alguien, es prestar ayuda. Es muchas veces ser el representante de alguien que tiene una necesidad, un problema, o está en un problema, y nosotros intercedemos para que esa persona que esté en necesidad y problema pueda tener ayuda o solución. Cuando Pablo dice que también cuando ustedes se junten o cuando ustedes oren, dice, hayan peticiones, es decir, tenemos que interceder delante de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo intercedió por nosotros. Ahora, el Señor Jesús nos enseñó a interceder delante de Dios cuando Él dijo, todo lo que oren en mi nombre al Padre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un intercesor, alguien que nos puede ayudar delante de Dios. Y por eso Él nos dijo, todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre, porque yo voy a interceder, yo voy a ayudar. Y es a eso lo que el Señor Jesucristo vino. Él vino a ayudarnos cuando no teníamos acceso a la presencia, al trono de Dios majestuoso. Pero la Escritura dice que por cuanto Él se sacrificó, Él nos ayudó y ahora usted y yo podemos entrar al trono de Dios ¿cómo? Confiadamente, para hallar oportuno socorro. Cuando Él dice que deben haber oraciones, hermanos, cuando habla de petición, de interceder, muchas veces esa intercesión tiene que ver con rogar, tiene que ver con ser intenso. Cuando usted intercede con alguien para que salga beneficiado, tenga la ayuda, ¿cómo usted va a interceder? Vamos a ver si es buen intercesor o no. Oye, tengo un familiar que tiene ayuda, ¿tú le podrías ayudar? No, no puedo. Ah, ya, gracias. ¿Eso es interceder? Absolutamente no. Te pueden decir, no, mira, no lo conozco. Sí, pero mira, es verdad, tú no lo conoces, pero yo lo conozco. Yo te puedo decir que es una buena persona, no está engañando. Yo lo conozco de años y puedo poner, y a veces decimos, yo pongo las manos al fuego por esa persona. Te pido que lo ayudes, por favor. Ah, no estoy seguro. Y nosotros tratamos de convencer a la otra persona para que pueda ayudar. Estamos intercediendo. Y cuando nosotros oramos al Señor, tiene que haber este aspecto en la oración de la intercesión. Los intercesores en la iglesia son aquellas personas que no tan solo oran, sino que usted puede identificarlos porque ellos son muy intensos en la oración. Y no estoy diciéndole que tenemos que gritar cuando oramos. ¿Será que Dios es sordo que tenemos que gritar? ¿Será que el cielo, de donde nosotros estamos, el cielo está muy lejos que tenemos que gritar? No, pero sí, esta intercesión hace referencia a que nosotros debemos presentarnos al Señor. ¿Se acuerdan ustedes esa historia en el Antiguo Testamento de Jacob con el ángel de Jehová? Cuando nos dice que ellos estaban como discutiendo y luchando. Y Jacob le dijo al ángel de Jehová, el ángel de Jehová le dijo, ya déjame porque está amaneciendo. Y Jacob le dijo, ok, te voy a dejar. Sí, tuvimos un buen momento ahí de lucha, de práctica. Estaba contento. ¿Qué le dijo Jacob al ángel de Jehová?
No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Y él estaba determinado. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Tuvo que herirlo para que Jacob desistiera. Pero por cuanto su actitud, él en ese momento comenzó a llamarse Israel. Queridos hermanos, la intercesión no es que nosotros tengamos que doblarle la mano a Dios, porque Dios es soberano. Él tiene su voluntad y nosotros no somos mayor que Él. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque el Señor estaba claro que el Padre es soberano y Él tiene una voluntad. Él sabe lo que es mejor para usted, Él sabe lo que es mejor para mí. Y por lo tanto, cuando nosotros tengamos este tiempo de oración, de peticiones, de intercesión, entendamos, debemos someternos a Dios. Muchas veces no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, dice la Escritura. Pedimos para gastar en nuestros propios deleites, dice la Escritura. Pero también el apóstol Juan nos enseña diciendo que si nosotros pedimos cualquier cosa en la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Dios nos oye. Porque estamos orando según su voluntad. Él nos oye. Y dice el apóstol Juan que si sabemos que Dios nos oye, ya tenemos lo que hemos pedido. Y ese es el secreto de oraciones contestadas. Ese es el secreto de tener oraciones respondidas por Dios. Nosotros oramos y nuestra voluntad la alineamos con la voluntad de Dios. Lamentablemente nosotros no tenemos oraciones y Dios nunca va a contestar una oración cuando nosotros queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Muchas veces pedimos así, hermanos. Señor, te pido por esto, Señor, te pido por esto. Y nunca es voluntad de Dios, pero es lo que queremos, es lo que yo quiero. Señor, te pido por esta muchacha, está hermosa. Yo cuántas veces pedí también cuando era jovencito. Señor, bendíceme con esta muchacha, Señor. Yo sé que es tu voluntad. Yo sé que ella viene de parte tuya, Señor, porque me ha tratado tan bien. No importando si no es ovejita, es cabrita. Pero Señor, ella me trata tan bien y además que mira, tiene ojos azules, angelicales, es un ángel caído del cielo. Señor, te pido, bendíceme con esa mujer. Te pido, Señor, esa es la mujer con quien quiero casarme. Y muchas veces nosotros tenemos nuestros propios proyectos y planes y queremos que Dios los bendiga, no en su voluntad, sino en la nuestra. Debemos recordar quién es Dios y quién es creación. Dios es soberano. Todo lo que pidamos en su voluntad, Él nos va a oír. Pero si pedimos algo que no es su voluntad, Él no va a escuchar, ni siquiera va a escuchar. Cuando nosotros nos juntamos como iglesia, hermanos, tenemos que orar. Pero no tan solo orar de manera general. Tenemos que elevar a Dios plegarias. Tenemos que tener peticiones, pero mira lo que dice también, y acción de gracias. Por eso cuando nosotros nos juntamos hay un momento en el culto ¿para qué? Hay un momento para dar gracias, ¿cierto? ¿Cuántas iglesias que usted conoce tienen ese tiempo de acción de gracias? ¿Cuántas iglesias que usted ha visitado ha tenido un tiempo de acción de gracias? Algunos pueden decir, esta iglesia que es rara, Vida Real, iglesia cristiana. Porque tiene este tiempo donde la gente habla y da gracias. A veces los cultos que vamos solamente el predicador, los músicos y el que coordina habla y todos nosotros escuchamos, ¿cierto? Pero la Escritura habla mucho de venir a Dios, venir delante de Dios con acción de gracias. Porque eso es parte de la adoración y también es agradecerle a Él. Una de las cosas que yo trato de enseñarle a mis hijas y siempre cuesta con nosotros cuando somos pequeños, es que cuando ellas pidan algo, lo pidan por favor y después que lo obtienen, digan gracias. Mi hija mayor es un poquito más tímida y a veces cuando vamos a comprar, yo dejo que ellas compren solas.
A veces ellas quieren que yo les compre, pero yo les doy el dinero y me quedo al lado de ellas para ver cómo lo hacen y también para enseñarles. Y cuando compran, a veces se quedan ahí en silencio, calladitas. Yo le digo, ya, pues dile lo que quieren. Quiero un candy. Y hablan bien despacito. Quiero un helado. Yo le digo, hija, después voy por la casa, tienes que hablar fuerte, tienes que hablar porque no te escuchan. ¿Ya? Y tienes que dar gracias. Y cuando dan gracias, gracias. Dice, no, pues hija, cuando tú des gracias, tienes que hacer a la otra persona saber que hay gratitud en ti. Y si tú hablas muy despacito, no te va a escuchar, tú tienes que decir gracias. Y yo les digo, y esto es de verdad, yo estoy entrenando a mis hijas para que digan fuerte, gracias. Mi hija menor agarró muy bien eso y cuando vamos a comprar, ella dice fuerte, gracias. Y cuando salimos dice, papá, ¿cómo lo hice? Lo hiciste bien, así hay que hacerlo. Cuando vengamos delante de Dios, hermano, no solamente vengamos a pedir. A veces pensamos que Dios está ahí para darnos todo lo que necesitamos y lo que queremos. Y a veces lo menos que hacemos con Él es decirle gracias. Gracias por este día, gracias por el pan, por la marraqueta, por el pan tostado que estaba tan rico, duro, tostado, pero con mantequilla estaba tan rico. Gracias por esa arepa, por ese queso costeño, Señor, aunque no es igual, pero gracias, te doy gracias por la comida de ayer o de anteayer. No importa, estaba calentito, recalentado, pero Señor, estaba rico. Señor, te doy gracias por estar sano. No tengo tal vez lo que necesito todo, pero estoy sano. Hay personas que lo tienen todo, pero lo que no tienen es salud. Y qué vida más triste esa. A veces somos, creo, un poco mal agradecidos con Dios. Y Pablo estaba enseñando a Timoteo y a la iglesia a ser una iglesia agradecida. Cuando vengamos, por eso yo le decía al principio, cuando vengamos aquí al culto, vengamos a agradecer. ¿Cómo usted agradece en su casa o en un negocio? ¿Qué cara tiene cuando agradece? Gracias. ¿O será que gracias? ¿Cierto? ¿Será que las bendiciones de Dios a usted lo ponen contento? ¿O será que cada vez que Dios lo bendice a usted se pone triste, a punto de llorar amargamente? ¿Por qué me bendice tanto, Señor? ¿Esa es la actitud que tiene? ¿Cómo debemos venir a agradecer al Señor? Con gratitud y alegría. El apóstol Pablo, como aquel que caminaba con el Señor, era un líder que enseñaba tanto a líderes como a iglesias en la voluntad de Dios, a ser pueblo de Dios, a ser iglesia de Dios, a adorar correctamente a Dios. Él le estaba enseñando a ellos algo sumamente importante que debe haber en toda iglesia y esto es la oración. Pero no tan solo la oración, sino la plegaria. No tan solo la oración y la plegaria, sino la petición. Y no tan solo pedir y pedir, sino que debe haber acción de gracias. Dice, por todos los hombres, por todas las personas. Y también por todos los reyes y aquellos que están en autoridad, aún nuestros jefes. Que a veces no nos gustan. Aún por esas autoridades que están, que no nos gustan. Aún por esos líderes y esos pastores de la iglesia que no nos gustan. Sobre todo el pastor Darío. ¿Qué dice la Escritura? Hay que orar por aquellos que están en autoridad, que son reyes. Están ahí, como dice la Escritura, Dios les dio cierta autoridad. Y Pablo dice que debemos orar por otras personas, no solamente por nosotros. Querido hermano, cuando usted ore, si usted está orando, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, te pido que por favor me prosperes. Fíjese, todo es mí, todo es mí, todo es para mí. ¿Cuánto de la oración que nosotros tenemos en la semana es tiempo para orar por otros? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Usted? ¿O será que el mundo? Pablo estaba enseñando a la iglesia a ser iglesia. ¿Se imaginan ustedes una iglesia que no ora? Es como una iglesia que no canta, una iglesia donde no se predica la palabra. Una de las características de una iglesia de verdad, si usted quiere entrar y ser parte de una iglesia de verdad, es que esa iglesia ora. ¿Se imaginan ustedes pastores que no oran?
¿Se imaginan ustedes a un cristiano cualquiera en el mundo que nunca ora? No, yo no necesito orar. ¿Por qué? Es que Dios es Dios, Él lo sabe todo, no necesito orar. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, era uno con el Padre, Él oraba siempre. Y dice que Él se levantaba muy temprano, hasta antes de que amaneciera, Él se levantaba a orar. ¿Pero por qué tan temprano, Señor? ¿Por qué tan temprano? Es que me cuesta levantarme. Te cuesta seguir al Señor. Eso es lo que te cuesta. No te cuesta levantarte temprano. Eso es lo que cuesta. Si tú quieres seguirme, tienes que estar donde yo estoy. Y si yo me levanto temprano, ¿qué hay que hacer? Dice que Él oraba también en la noche. Muy tarde oraba. Señor, ya estoy cansado. Ustedes no se imaginan cuando mis 2 hijas llegan a la casa muertas de cansado. Es terrible. Llegan quejándose, llorando y peleando con todo. Nada les agrada porque están tan cansadas, lo único que quieren dormir. Les molesta a veces que las saquemos del auto para llevarlas a la cama. Por ellas se quedarían durmiendo en el auto toda la noche. Ellas no saben lo que es dormir en un auto toda la noche. Es importante que nosotros, queridos hermanos, sepamos esta importancia de orar como el Señor oraba. Sus discípulos los veían a Él orando, y en un momento sus discípulos lo vieron orando y se acercaron. Señor, enséñanos a orar. Así como los discípulos de Juan el Bautista le pidieron que les enseñara, enséñanos tú a orar. Y el Señor les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Pero también el Señor enseñó a orar y digan, cuando oren, no hagan vanas repeticiones. Pero muchas veces nosotros somos, a veces como evangélicos tenemos muletillas y frases cliché como evangélicos. ¿Se ha dado cuenta a veces cuando un hermano usted ora? A veces yo me he fijado, hermanos, cuando oran usan la misma frase para comenzar. Y yo me he fijado que a veces hay hermanos que usan una frase para comenzar y ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo, que es contrario muchas veces a lo que la Escritura dice. Y después me ha tocado hablar con ellos y hermano, ¿tú te has dado cuenta de lo que dices siempre cuando oras? ¿Qué? No, esta frase... sí, yo siempre lo digo. ¿Y tú sabes lo que quiere decir? No. Pero bueno, cuando yo llegué a la iglesia escuché que lo decían y me sonó tan espiritual que yo he usado esa frase. No usemos vanas repeticiones. Cuando oramos a Dios tenemos que orar como cuando conversamos con alguien. Porque Dios es una persona. Él no es una religión. Él no es una idea. No es que nosotros tenemos que poner el piloto automático cuando oramos y nos vamos y tenemos toda la oración y ni siquiera tenemos el freno de mano. Así que oramos y cuando terminamos, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y si para sellar la oración, un tercer o cuarto amén. Bien sellada la oración. La oración es una conversación. Y sabe, hermano, como pastor yo le digo, yo me doy cuenta cuando alguien entiende con quién está hablando cuando escucho la oración. Porque uno se da cuenta cuando alguien está hablando con la persona de Dios. Uno se da cuenta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo tengo que venir a Él? Dice que debemos orar por todo esto, por personas y autoridades, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Queridos hermanos, si usted quiere tener una vida, como dice Pablo, una vida tranquila y sosegada, ¿qué es lo que hay que hacer? No meterse con nadie. No es lo que Pablo dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exhorto ante todo que hagan plegarias, oraciones, peticiones y también acción de gracias. Si queremos tener una vida tranquila y sosegada, hermanos, hay que orar. Pero no debemos olvidar que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él fue sincero, pero también Él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, cuando tengamos aflicción en el mundo, ¿qué tenemos que hacer?
Ir al Señor y decirle, Señor, tengo un problema. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué hay de vosotros? Si alguno de ustedes que su hijo le pide pan, le da una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo piden? Dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Queridos hermanos, la vida es complicada. Muchos problemas, muchas cuentas que pagar, y a veces el dinero se va y a veces no hay. Pero podemos ir a Dios y podemos tal vez sin nada decirle gracias te doy porque no tengo nada, pero tú me amas, tengo tu amor. Gracias porque no tengo nada de esto, tú sabes lo que me falta, Señor, pero tú me has perdonado, me has salvado. Señor, te doy gracias por eso. Si tenemos esta actitud, ¿qué será de Dios cuando ve nuestras necesidades? Mira la actitud que tiene conmigo. Tanto agradecimiento no me gusta, no le voy a dar nada porque es uno de mis hijos que siempre me agradece. ¿Será que a Dios le molesta que le agradezcamos y confiemos en Él para nuestro futuro? Querido hermano, si usted quiere tener una vida sosegada, tranquila, ¿qué es lo que dice Pablo debemos hacer? Venir a Dios con plegarias, oración, petición y acción de gracias. Amén.